Bien, continuamos la unidad correspondiente al inicio de derecho agrario. En la primera parte vimos o comenzamos a estudiar la idea esta de qué es el derecho agrario, su concepto, sus caracteres, y así de la mano de ese inicio vimos la evolución del derecho agrario, que un poco la evolución de la historia económica, social y política de Argentina. Ahora vamos a ver un poco ya un aspecto más jurídico que se refiere a lo que dice la Constitución o al derecho constitucional agrario y lo que dicen las leyes relativas en este sentido. Para después, si alcanzamos a verlo en este bloque, si no vamos a verlo en un bloque separado, un poco algunas nociones de la empresa agraria. Pero bien, vamos a comenzar por, por ver lo que hace el derecho constitucional agrario. A ver si lo vemos. Acá tenemos una imagen, una pintura de lo que es la Constitución Nacional de 1853. ¿Por qué es importante estudiar el derecho constitucional agrario? Bueno, ustedes ya habrán visto lo que es el derecho constitucional de los recursos naturales, su relación, lo vimos también, lo que hace el derecho constitucional ambiental, y lo vimos también finalmente en lo que hace el derecho en el aspecto de los hidrocarburos. Es fundamental saber lo que dice la Constitución, es la base de todo, es el contenido y del cual se va a interpretar todo. La Constitución es operativa, o sea, no es necesario reglamentarla. La misma Constitución es una fuente de derecho, como se dijo en el fallo Q del 2012, que lo habrán visto. Entonces es fundamental en esto. Siempre, y lo habrán visto en los exámenes, y voy a volver a insistir en esto, es muy importante que sepan el derecho constitucional en todos estos sentidos, tanto en el aspecto, como vimos, ambiental de los recursos naturales, y que sus interpretaciones sean constitucionales, que partan de los principios y de las reglas que son constitucionales. Entonces es muy importante ver lo que hace el derecho constitucional. Nosotros hemos visto que uno de la definición, digamos, de Vivanco hablaba del derecho constitucional y partía del derecho agrario y partía de la base de un orden jurídico. Bueno, si hablamos de orden jurídico, la Constitución es la principal fuente. Y cuando me refiero a la Constitución, hablo de la Constitución y de los tratados internacionales de derechos humanos. Eh, ¿Para qué sirve fundamentalmente dentro del derecho agrario el derecho constitucional? Bueno, en primer sentido, para dar las competencias entre los estados, que es un aspecto siempre central en este punto del derecho agrario. Ver, estamos dentro de un orden, dentro de un gobierno federal, bueno, ver las competencias del Estado central, del Estado nacional y de las competencias del Estado provincial, siempre bajo la idea esta central del artículo 121. Después, para reconocer los derechos civiles de los habitantes, digamos, acá ustedes habrán visto que la propiedad juega un papel fundamental, pero también el derecho a trabajar y el derecho a ejercer comercio e industria lícita. Entonces también es importante verlos de ese sentido. En tercer lugar, por los derechos sociales de los trabajadores y esta fuerte idea, como vimos, de las relaciones de poder que suscita o están en el fondo del derecho agrario y que un poco atravesó toda la historia de la Argentina en lo referente a la distribución y reparto de tierra. Y el tercer punto es el fin conservacionista, la introducción del derecho a un ambiente sano en el artículo 41 de la Constitución, hizo también profundizar en este sentido lo que hace el fin conservacionista del derecho agrario y por eso es importante verlo. En este punto, bueno, la regla madre, como decíamos, en el artículo 121, la cláusula federal, que esto es una regla básica en el federalismo, digamos, todo aquello que no está delegado a la Constitución al Estado central, pertenece a las provincias y que es un presupuesto fundamental. Para eso vamos a ver lo que hace a las facultades que necesariamente se le delegaron a la nación. La idea de dominio y jurisdicción también es importante, que siempre atraviesa todo el tema de los recursos naturales.
el artículo 124, esta idea de que el dominio originario es de las provincias, dentro de cuyo territorio se encuentran los recursos, y, y que, bueno, que nación tiene jurisdicción, siempre se le deleguen, la competencia legislativa sobre algunos aspectos agrarios, la competencia del Ejecutivo, que se reserva más que nada sentado en lo que hace al aspecto ejecutivo, al poder de policía. Vamos a ver acá en esto incide mucho, no sé si vamos a ver hoy, pero sí, este, más adelante en otras unidades, en otras partes de la unidad de derecho agrario, como el tema sanitario, el tema de la sanidad, digamos, el Ejecutivo tiene una impronta fuerte, digamos, en fijar a través de NASA, a través de las resoluciones, todo el aspecto en este punto. Y después las competencias judiciales, digamos. Acá en este punto, la competencia, el derecho agrario es un derecho local, entonces muchas veces todo el tema de agrario pertenece a los jueces locales. Sin perjuicio de algunos temas federales que los verán mejor cuando veamos el tema de sanidad. Y en esto es importante ver lo que le decíamos de las cámaras paritarias y esta evolución que hubo a nivel de la jurisprudencia de la Corte Suprema, que en un momento había reconocido la legalidad de las cámaras paritarias, que eran estos tribunales administrativos que resolvían los conflictos suscitados en el agrario, pero que después fueron declarados inconstitucionales en este leading case, en este fallo trascendental del derecho agrario, que es Fernández Arias contra Poggio, que creo que es de 1958. Por eso es importante conocer en este sentido el derecho constitucional agrario. Bueno, ¿cuáles son las referencias a temas agrarios que hay dentro de la Constitución? En sí no hay una referencia concreta como señala Pastorino ahí, como en Italia, donde hay referencias constitucionales al agrario. Más bien, acá hay que pensar en lo que hace al derecho agrario como parte de un modelo de país, digamos, desde esa idea originaria de la Constitución, desde las bases agrarias, digamos, las bases fundamentales de Alberdi, recuerdan del derecho constitucional, donde se hablaba de Argentina como un proyecto fuertemente inmigratorio, para el cual el campo ocupaba un papel fundamental. Entonces, si bien expresamente no está reglamentado, sí hay que hablar del campo o del derecho agrario como un espectro que hace la idea de nación, del Estado Nacional, y que se potenció, como decíamos, luego de la llamada generación de los 80 y después durante el siglo XX. En esto, bueno, ocupó un rol fundamental la interpretación que se hizo de la Constitución, porque si bien no había normas expresas, como decíamos, sí estaba esta idea abstracta que rondaba toda la Constitución del campo y del desarrollo nacional. Entonces, las interpretaciones que hizo la justicia en su momento fue a favor del derecho agrario desde una interpretación dinámica, es decir, desde darles impronta del campo, del desarrollo, como una reglamentación a los derechos civiles, como decíamos en este fallo que vimos al comienzo, a la sala de lista de Barraca. Está bien, está todo bien, tenés tu derecho de propiedad, pero tu derecho de propiedad no puedes ejercerlo abusivamente, sino que, como vemos del artículo 14 de la Constitución histórica que se mantiene, está sujeto a las leyes que reglamenten su ejercicio. Entre esas leyes está lo sanitario, la salud y lo comunitario. Entonces, ese fallo fundamental, el nacimiento del poder de policía argentino, ha servido desde una interpretación de la Corte de finales del siglo XIX, para que vean la edad que tiene. Bueno, después las referencias tal vez más fuertes se hicieron después de la reforma constitucional de 1949, ahí está mal, dice 1994, 1949, la constitución peronista de corta vida, en la cual se habló de la función social de la propiedad. Igual vamos a ver que esta idea de función social de la propiedad, que tiene su impronta, su desarrollo, su evolución, sus antecedentes en la Constitución mexicana y en la Constitución de Weimar, el llamado constitucionalismo social. Después
avanzó en todos los constitucionalismos provinciales que hablaron de la función social de la propiedad e incluso de la reforma agraria como la Constitución neuquina, como vamos a ver hoy, más adelante. De todos modos, y ya entrando en la Constitución del 94, usted recuerda que la Constitución no es solo la Constitución, la letra que dice la Constitución, sino que por el 75 inciso 12 nosotros tenemos una vasta serie de tratados internacionales de derechos humanos que son parte de nuestra Constitución. Por eso Vidar Campos en su momento hablaba del bloque de constitucionalidad. No se trata solamente de la Constitución, sino que se trata de todo un bloque y un conjunto de normas que rigen la Constitución y lo que hace a los tratados. Y fundamentalmente, dentro de todos esos tratados, hay uno que es tal vez el más importante a nivel, digamos, por la influencia y porque instaura un tribunal que tiene competencia, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el pacto también conocido como Pacto San José de Costa Rica, que cuando habla de la propiedad hace referencia a esta función social de la propiedad. Entonces hoy podemos decir que esta idea que estaba en la Constitución de Perón, avanzada, bueno, hoy está también incluida y es parte del derecho constitucional, por más que no lo diga la Constitución, digamos, el libro de la Constitución, y sí un tratado. Pero además de esto, la Constitución 94 habla del constitucionalismo ecológico, en palabras de Quiroga Lavie, que es el otro gran constitucionalista en esa instancia. Entonces también eso forma parte del tema agrario, en el artículo 41, y esa impronta conservacionista de los recursos, que forma parte de uno de los vértices del derecho agrario en sí. Bueno, vamos a hablar un poco de la Constitución de Neuquén y lo que refiere al tema agrario. Y van a ver, para quien sepa, conozca Neuquén, es lo que hace a uno de los de las veranadas, digamos. Esa foto está tomada en el norte neuquino. Y esta movilidad que se hace muchas veces de los criollos y de los pueblos originarios para la cría de animales, que es una de las prácticas habituales que quizás la vayan a ver ustedes en alguno de los fallos, y la impronta que tiene dentro de lo que es la idiosincrasia neuquina, el tema de las veranadas dentro de la producción ganadera. Bueno, esto es algo muy local de nuestra región, así que bueno, me pareció bastante importante como tema. Pero bien, volvamos. Bueno, la Constitución de Neuquén. Bueno, en el año 1884, en la época del gobierno de Roca, si mal no recuerdo, se sancionó la Ley Nacional 1532, que entre sus pautas, bueno, fue la organización de los territorios nacionales. Ustedes recuerdan que primero estaban algunas provincias y que después fue todo territorio nacional. Bueno, luego de la, insisto, conquista del desierto, se incorporaron definitivamente dentro del Estado Nacional un montón de regiones. En 1954, todavía dentro del gobierno de Perón, por ley 14.408 se creó la provincia de Neuquén, Río Negro y Formosa dentro de la misma ley. Luego, ya con la constitución con la constitución del Estado provincial, bueno, en 1957 fue el nacimiento del constitucionalismo provincial, una gran tanda de provincias que ya dejaron de ser territorio nacional, entre ellas Neuquén y Río Negro. Bueno, se sancionó la Constitución de 1957, que fue enmendada en 1994, y después fue reformada totalmente en 2006. Bueno, y el estudio del derecho agrario comienza a tomar protagonismo desde, esto lo refiero porque es algo muy propio neuquino, en la Universidad de Neuquén, que existió en los 60, que después fue creada la Universidad del Comahue, y bueno, ahí ya se empezó a hablar del tema agrario, pero como ustedes conocen, dentro de la cátedra de Derecho de los Recursos Naturales. En lo que importa a nivel constitucional neuquino, la Constitución del 2006 trae una nueva sección que se llama Políticas de Estado, que regula el régimen económico desde la planificación y el desarrollo sustentable, por lo cual hay un cambio de paradigma. Y hay dentro de unos libros pastorinos que no es derecho agrario argentino, sino que es otro, que es derecho agrario público,
que no sé si lo tienen, pero está bueno que lo vean, si no lo habrán visto ya. Ahí está dividido cada provincia, digamos, en un comentario del derecho agrario dentro de cada provincia. Bueno, la parte de Neuquén y la parte de Neuquén y de Río Negro, que son los capítulos, le hacen justamente los profesores de la cátedra, Juan Carlos Fernández, Laura Vinante y Gabriel Sabini. Está muy bueno que lo vean si lo pueden observar, porque ahí hablan un poco de la evolución en este sentido y de lo que le vengo aplicando dentro de la Constitución de Neuquén y dentro de la Río Negro. Este paradigma es importante que lo tengan en cuenta cómo surge dentro de una constitución local, digamos. Pero hay otro punto muy interesante en este sentido, que ahí lo observa Fernández y Vinante, que es que hay algunos artículos que se traen de la Constitución histórica provincial, que es de 1957, que se mantienen vigentes hoy, pese a toda la evolución que hubo. Y eso justamente es el tema del capítulo de reforma agraria, que está en los artículos 82. Entonces, si está en la Constitución, digamos, es política vigente como tal. Entonces, hay que hablar de ellos necesariamente. Para eso, bueno, hay que traer a colación lo que hace a la Constitución y a la reforma agraria. Voy a leer lo que dice el artículo 82 porque es importante para que vean la impronta, que ustedes piensen, viene de la época de esta cuestión que hablamos anteriormente, de la distribución de tierra, de la época de Perón, de esta cuestión de la intervención fuerte y de cómo se impronta, por más que se mantuvo vigente luego de la caída del peronismo incluso, y que se afincó dentro del constitucionalismo provincial. El artículo 82 vigente, de hoy, digamos, dice que la tierra es un bien de trabajo y la ley promoverá una reforma agraria integral con arreglo a las siguientes bases: parcelamiento de las tierras fiscales en unidades económicas, asignación de las parcelas a pobladores efectivos actuales y a quienes acrediten condiciones de arraigo y trabajo o iniciativas de progreso social. Las parcelas otorgadas gozarán del privilegio de bien de familia para evitar el acaparamiento y que se eluda la reforma agraria. Serán mantenidas y empleadas las reservas y concesiones indígenas. Expropiación de los latifundios. Se considera latifundio una grande o pequeña extensión de tierra que, teniendo en cuenta su ubicación y demás condiciones propias, sea antisocial o que no sea explotada integralmente de acuerdo a lo que económicamente corresponde a cada zona. Y como pauta dice, serán expropiados los latifundios sin explotar y las tierras sin derecho a agua que, con motivo de la realización de obras de irrigación o obras de cualquier índole por el Estado, adquieran un mayor valor productivo o intrínseco. El artículo 83 manda a expropiar al Estado, de acuerdo al desarrollo de planes económicos, los inmuebles que no cumplan con la función social que debe desempeñar la tierra en el siguiente orden de preferencia. Establece un orden de preferencia para la expropiación. Luego también apuntan determinados puntos en cuanto a la colonización. Se reconoce la posibilidad y licitud de la colonización privada. Y al crédito agrario, el artículo 85. El crédito agrario se otorgará sin otra garantía que la que signifique la capacidad de trabajo y la moralidad de los usuarios. Se destinará a la adquisición de la tierra y a la vivienda, herramientas y animales de crianza, a la mecanización de las labores rurales, a la subsistencia de los productores y a todo otro fin necesario a una racional explotación y a dignas condiciones de vida y de trabajo. Entonces, como vemos, acá estos artículos que están originales todavía se mantienen vigentes. Hay un trabajo de hace bastante años del profesor Fernández que explica y comenta estos artículos. No sé si lo tendré, pero bueno, si para quien le interese, por ahí lo podemos buscar o se lo podemos pedir al profesor. Pero bueno, un poco hablaba y explicaba estos artículos y esta cuestión de que se mantenía la vigencia, digamos, de la reforma agraria. Ahí vemos un par de principios que un poco ordenan esto. Como vimos, parcelamiento de las tierras en unidades económicas. Hay un concepto de acá agrario que es fuerte y que lo van a ver en todas las instituciones y que es importante que lo sepan. La unidad económica de explotación, el combate a los latifundios, puede ser ver desde el derecho agrario cómo la tierra es necesario que sea económicamente explotada, digamos. O sea, combate la constitución del latifundio.
Por otra parte, la asignación a pobladores efectivos actuales. Esta también es una cláusula de fuertísima intervención estatal y de combate de esta cuestión de la relación entre el terrateniente y quien explotaba la tierra, efectivamente. La concesión del privilegio de bien de familia, que capaz lo habrán visto dentro de derechos reales o en su momento, digamos, que es una tutela fuerte en contra de la ejecución judicial de las tierras. Acá hay una cláusula después fuerte también en el tema y de avanzada en lo que hace a la protección de los pueblos originarios, el mantenimiento de la ampliación de reservas y concesiones indígenas, y bueno, finalmente la expropiación de latifundio sin explotar, lo cual también es más allá de lo simbólico, jurídicamente fuerte que esté esta cláusula constitucional de que se van a explotar los latifundios sin explotar. Bien, ¿qué dice la Constitución de Río Negro? Y tenemos una cosecha de manzana, que también es algo tradicional, fuertemente simbólico, y también producto de la economía valletana. Hay una referencia a la explícita agraria en el artículo 75. En materia agraria, la provincia es propia de los latifundios explotados o explotados irracionalmente y las tierras sin derecho a agua que con motivo de obras que realice el Estado puedan beneficiarse, dentro del artículo 75. También acá hay un reconocimiento fuerte. Ustedes recuerdan que en su momento hablamos de la Constitución de Río Negro, que tuvo una reforma en el año 1988, creo. O sea, tuvo su primera constitución en el año 1957, en este nuevo constitucionalismo, pero que bueno, después se reformó en 1988 y que ya tiene 32 años, entonces se mantiene vigente todos estos artículos. Pero más allá de esta referencia explícita, hay otras disposiciones que tocan el derecho agrario. El reconocimiento de la indígena rionegrino, la pertenencia a la región patagónica, la creación de entes para el desarrollo social, la tierra como instrumento de producción, como decíamos en el artículo 75, la defensa del ambiente, y hay una protección fuerte, como verán después en lo que hace a la unidad, digamos, de aguas, de todo el tema hídrico, que después fue de la mano, en los códigos de agua. No podemos dejar de hablar, si hablamos de derecho agrario desde el inicio y de toda esta cuestión de la distribución de tierras, como habrán visto, son algunas de las teorías que hablan de que el objeto del derecho agrario es justamente esto, sin dar alguna recorrida, por lo menos por arriba, en lo que hace a los códigos de tierras fiscales. Los códigos de tierras fiscales trataron de sintetizar o de operativizar, por más que, insisto, la Constitución ya era operativa, lo que hace la entrega de tierras, lo que hace la concesión de tierras. Tanto Neuquén y Río Negro fueron una de las primeras leyes que dictaron nueva su constitución, lo que hace a las tierras fiscales. La provincia de Neuquén, desde el año 1961, tiene la ley 263, que ha sido complementada y reformada por muchísimas leyes. Neuquén tiene como 5 leyes que las modificó, la última es la ley 2308, y que está reglamentada por el decreto 826 del 94, que habla, digamos, de la entrega de tierras fiscales. Estas tierras fiscales, que son las tierras de dominio privado del Estado, bueno, justamente a quién se le entregan, digamos, y movidos bajo este principio de que es la función social de la tierra fiscal y la protección del campesinado. El Código de Tierras neuquino define la tierra rural como aquella ubicada fuera de las plantas urbanas que tengan por objeto principal la explotación agropecuaria, minera, forestal. También establece un sistema de entrega de esas tierras, o sea, cómo se entregan estas tierras, las tierras fiscales. En esto van a ver que, bueno, para quien en algún momento le interesa o lo vea, que hay varios procesos que se han suscitado a raíz de cómo se entregan las tierras. Neuquén establece un sistema, un procedimiento, digamos, para la entrega. Primero, una entrega que se hace, una adjudicación en venta, se entrega, se imponen determinadas obligaciones, como explotar, vivir ahí,
tener afincados y delimitados su territorio mediante el alambrado, etc. Tiene un montón de requisitos que se le impone a aquel adjudicatario mediante. Luego del cumplimiento de esas obligaciones, el Estado neuquino constata que se cumple y bueno, tiene la potestad de entregarle la propiedad definitiva, digamos. Primero hay una tenencia precaria y bueno, después se le da el título de propiedad definitivo luego de cumplidos determinada cantidad de años. Creo que son 20 años. Asimismo, para la entrega de tierra hay determinadas prioridades, como veíamos, tienen mucho peso las comunidades originarias, y determinadas prohibiciones también, que también es un tema, porque eh, muchas veces la corrupción ha llevado a que se entreguen a determinadas partes interesadas. Entonces la idea justamente es que no se entreguen a tierras fiscales por una cuestión de decoro y ética a algunos estamentos que no corresponden, sino que justamente lo que se busca es que se entregue a quien se la trabaja. Y si bien no establece un foro grave específico, establece que aquellos conflictos se van a suscitar, aquellos conflictos que haya dentro de la ley en la competencia civil ordinaria. Bueno, hoy en Neuquén tiene la creación de un foro procesal administrativo, que es donde se reciben estas causas en caso de determinar este conflicto en este punto, que intervienen en las acciones que está el Estado presente. Bien, el Río Negro también tiene su código de tierras fiscales, que es el decreto 271-61. Para quien no lo quiera buscar, ustedes vieron que, o para quien no sepa, que Río Negro tiene organizado un digesto. Entonces, ¿qué quiere decir un digesto? Si ustedes van a la página de la legislatura a buscar las leyes, van a ver que las leyes están organizadas por materias, recursos naturales, ambiente, tierras, energía, salud, etc. Bueno, acá para quien la busque está dentro de la sección Q279. También tiene principios similares a los de Neuquén. Todas estas tierras, estos códigos de tierra fiscales tienen principios similares. La tierra es para quien la trabaja. Bueno, hay una clasificación de los instrumentos esenciales. Está el principio de unidad económica de la explotación dentro de su artículo 4. Y bueno, establece. Ah, perdón. Esto le querías leer. ¿Qué es la unidad económica de explotación? Es todo predio que por su superficie, calidad de tierra, ubicación, mejoras y demás condiciones de explotación racionalmente trabajado por una familia agraria que aporte la mayor parte del trabajo necesario, le permita subvenir a sus necesidades, a su mejoramiento social y a una evolución favorable de la empresa. Eso es el artículo 4. Me pareció una definición re interesante porque suscita o concentra todo lo que hace a qué es una unidad económica de explotación. Está bueno que lo tengan presente y que lo estudien a esto de qué es unidad económica de explotación. Bueno, todas estas leyes son de orden público, se sienta como principio, el orden público es fundamental en esto, es decir, que no es derogable ni objeto de pacto o de renunciabilidad, sino que son todas leyes de orden público en este sentido. En el 2016 se trató de impulsar un proyecto desde el Ejecutivo para reformar el Código Fiscal, una reforma integral, digamos, una reforma sustancial de lo que hace al Código Fiscal. Entonces se presentó un proyecto de creación, básicamente fundado en esto, en la antigüedad de la normativa, que había rubros productivos que no tenían amparo, por ejemplo la explotación minera o turística dentro de esto, consolidar un código de tierra que sistematice las prescripciones de administración y disposición de tierras fiscales, dotar de seguridad jurídica, etc. Bueno, en sí este código, bueno, una vez que se hubo una serie de cuestionamientos por ahí de los sectores más de izquierda de las comunidades mapuche, entonces, bueno, finalmente no tiene sanción. Para quien le interese proyectarlo, si no lo puede encontrar, yo se los puedo enviar, o está en la página de Facebook de la materia, que en algún momento lo analizamos con mayor profundidad cuando estaba el debate,
está subido ahí en el grupo, digamos, y es interesante para que lo que vean, quizá incluso hasta para anticiparse por lo que puede ser el futuro código fiscal, de tierra fiscal. Está frenado, pero bueno, en un momento se va a volver a radicar el debate. Así, bueno, y después a nivel nacional tenemos una ley que es la ley 26737, que esta ley es del año 2011. También, como decíamos, tratando de reglamentar lo que hace a las tierras y a la distribución de tierra. Régimen de protección del dominio nacional sobre la propiedad, posesión o tenencia de las tierras rurales. Otra ley de orden público, entiende tierra rural, todo predio ubicado fuera del ejido urbano, independientemente de su localización o destino. El objeto de la ley es determinar la titularidad catastral y dominial de la situación de hecho de las tierras rurales, regular los límites de la titularidad y posesión de las tierras rurales, que es el artículo 2. Establece un límite al dominio extranjero sobre la propiedad y tenencia de las tierras, exceptuando aquellos que residan desde hace años o que tengan hijos argentinos y demuestren residencia comprobada y permanente, o los que estén unidos en matrimonio y residencia probada 5 años, esto es el artículo 4, y nulifica todos los actos en violación a la ley. Esta ley, que trató de dar una respuesta o solución para todo lo que hace a las tierras rurales y a la inseguridad jurídica generada, fue reglamentada por el decreto 274/2012. Ustedes capaz que recuerdan esto porque, bueno, justamente después, en el gobierno de Macri, se modificó por el decreto 820/2016, donde hubo una discusión incluso en el medio, donde se flexibilizaron los requisitos para la adquisición de tierras para aquellos que sean extranjeros, digamos, de 51 se pasó a 25%, cual también formaba parte justamente del debate que hace el derecho agrario. Se lo señalo un poco para que también vean la agenda y por qué es un derecho vivo y presente en este sentido. Bien, para concluir la clase de hoy, vamos a hablar un poco para ya terminar con lo que hace a la empresa agraria. Nosotros hemos visto y alcanzamos a ver un poco en su momento lo que refería a la evolución de la historia argentina, y referíamos a esta cuestión de que el derecho agrario está enfocado mucho en los contratos agrarios, en la distribución de tierras, lo cual le dio un avance importante, pero que se había olvidado un poco de lo que refería a otros aspectos. Bueno, la empresa agraria justamente este es uno de los grandes aspectos que hay que tener en cuenta en la historia del derecho agrario. La organización, digamos, la empresa, como vista tradicionalmente como organización de factores productivos, humanos, ocupa un rol fundamental dentro de lo que hace al derecho agrario. Por eso, esta actividad hay que saber un poco, ver cómo es esa organización, por lo menos de las bases fundamentales. Acá en este libro que yo les recomendé, Radiografía del Nuevo Campo Argentino, deja ver un poco cómo es esta cuestión hoy actualmente, porque habla del paso del terrateniente al empresario transnacional. Hace un análisis de cómo es este paso de aquellos terratenientes, como decíamos, movilizados fuertemente por lo político incluso, en algún momento convirtiéndose con factor de oposición, sobre todo a los gobiernos más progresistas, y que hoy ya se habla de un empresario transnacional, o sea, un empresario tal vez menos vinculado a lo político, pero sí vinculado a la exportación y a la idea de trascender, si se quiere, y ver al campo como un factor fundamental de desarrollo en este punto. Acá, Fernando Brevia, para hablar de un concepto, sintetizó un poco los requisitos de la empresa agraria. O sea, cuando hablamos de empresa agraria técnicamente, bueno, él habla de 3 requisitos para que haya: economicidad, profesionalidad y organicidad. Economicidad, ¿qué quiere decir?
que la actividad debe desarrollarse dentro de un proceso económico de producción o de intercambio de bienes y servicios. Debe responder a criterios económicos sin ser tan necesario el fin de lucro, pero sí dentro de estos roles. Profesionalidad. Los criterios económicos deben estar directamente relacionados con los criterios técnicos. Es decir, los conocimientos que rigen los ciclos productivos, sus relaciones con los factores climáticos y ambientales, las técnicas agroeconómicas. Y en tercer sentido, la organicidad. Ambos elementos anteriores, como decíamos, concitan la necesaria organización. Los elementos de la empresa deben organizarse también entre sí y en relación a los fines. Los ciclos de las distintas producciones también imponen una organización empresarial, una organización especial. Los ciclos de las distintas producciones también imponen una organización especial. Bien. La empresa agraria puede verse reflejada en este conjunto de leyes, o sea, la importancia o la cita ha sido dentro del derecho argentino, si bien no hay una ley concreta que hable de la empresa agraria, sí ha sido puntualizada en una vastedad de estas leyes que les cito nacionales. La ley 13.995 de colonización menciona la empresa en lugar de la tradicional expresión de explotación agropecuaria. La ley 22.428, que la habrán visto tal vez en derecho social, de trabajo agrario, habla de empleador, de empresario agrario, hoy está derogada esa ley por otra, reformada mejor dicho. La ley 25.169, de contrato de asociación de explotación tambera, que la van a ver cuando vean contratos, habla de empresario titular. La ley de ganadería ovina, la 25.422, menciona entre las actividades promovidas el apoyo a las pequeñas explotaciones y a las acciones de comercialización, industrialización de la producción realizada en forma directa por el productor. La ley de pymes, la ley 24.857, estabilidad fiscal, también habla de empresario agrícola. Y bueno, básicamente para tener en cuenta que la empresa agraria es retratada y es importante dentro del desarrollo de la legislación nacional. Hay diferentes tipos de empresas agrarias. Vamos a ver acá brevemente cuatro fundamentales. Siempre al hablar de empresa agraria decíamos, hablábamos de una organización de factores y de actividades. Hay diferentes tipos. Acá tenemos la empresa individual, que es la más simple, de generación espontánea. Acá puede hablarse de empresa individual incluso de una o dos personas físicas o una persona jurídica que se encarga de determinados aspectos y que promueva las instituciones y factores agrarios. Después hablamos de la empresa agraria familiar, que tal vez los primeros antecedentes lo vayan a ver desde la formación misma del Estado Nacional, incluso a nivel valletano se ven la empresa agraria familiar, que se trasciende después de los tiempos, incluso desde las generaciones. Hay un tema ahí importante con lo que hace la empresa familiar, que es los criterios de organización que rigen se han ido desvinculando muchas veces con el correr de los tiempos producto de las crisis. Entonces, muchas veces las empresas agrarias familiares, o sobre todo a nivel tal vez valletano, vean sufrir estas crisis y no se continúan. Entonces tiene una desvinculación importante, tiene una impronta que es rescatable hasta desde lo simbólico, las empresas familiares, pero que con el paso del tiempo, muchas veces producto de las crisis, se extinguen y no siguen su explotación, o sea, tienen una institucionalidad simbólicamente muy rica, pero institucionalmente a veces, lamentablemente, digamos, no continúan, pero bueno, es una de las características de la empresa familiar. Después tenemos las empresas organizadas bajo forma civil y comercial, que son aquellas que están organizadas de diferente manera según su orientación. Hoy, después de la ley 26.994, con el Código Civil y Comercial, bueno, se unificaron, están todas tratadas del mismo modo. Las empresas agrarias cooperativas, que es tradicional en el sector agrario argentino, y muchas veces fue impulsado desde el propio Estado como un sistema apropiado para el fortalecimiento de los pequeños productores, las empresas agrarias cooperativas. Incluso esto capaz lo habrán estudiado, lo van a ver en derecho comercial, qué es una cooperativa y los beneficios que tienen las cooperativas en sí,
tanto beneficios fiscales como beneficios y actividades de fomentos desde el propio Estado. Así que es importante, digamos, este rubro. El asociativismo agrario, que es otro de los puntos dentro de las empresas, como decíamos, la importancia de la asociación dentro del agro, es importante por la situación particular en la que los productores agropecuarios se encuentran dentro de la cadena de producción, en relación con el resto de los eslabones. Ustedes eh, piensen que más allá que nosotros desde el derecho agrario estudiemos solamente una parte, después estas empresas o estos empresarios son parte de una cadena gigantesca donde intervienen muchas veces los productores industriales, otras facetas, digamos, en sí del agro. Entonces, otras facetas, perdón, de la empresa, no del agro. Entonces, es importante que se nucleen, digamos, o que se asocien dentro de esos mismos estamentos. O sea, acá ya no hablamos de empresas estrictamente, sino de empresas en sí que se asocian con otras empresas para posicionarse como, más fuertemente dentro de esta cadena. Bueno, ahí tenemos dos clases o dos tipos de asociativismo. El asociativismo horizontal, que agrupa a empresarios, productores de un mismo sector, qué sé yo, por ejemplo, empresarios de productos lácteos, bueno, se asocian y se trata de una regulación entre iguales, puede hacerlo para compartir experiencia o estrategia de organización, para adquirir maquinarias, para compartir esfuerzos, para alguna obra de infraestructura, por ejemplo. Y después tenemos asociativismo ya más del tipo vertical, que relaciona sujeto, conjunto y sujeto dos eslabones de la cadena diversa. Tenemos productor comercializador, productor industrializador, etc. Por ejemplo, los contratos agroindustriales individuales, que son una parte importante de la cadena de producción agrícola. Bien, acá tenemos, ya para cerrar, habrán visto que en este segundo módulo vimos derecho constitucional, sus principales fuentes, y empresas, un boceto para que por ahí sepan un poco la importancia de esto. Primera apreciación y reflexión es la importancia, como lo hemos visto, del desarrollo y la evolución del derecho agrario como parte de la historia política y social argentina. No se puede estudiar Argentina sin saber lo que es el agro. Es una parte propia de la idiosincrasia, entonces es muy importante saberla. Acá recorrimos varias etapas, e incluso esta clase nos queda muy corta, deberíamos hacer una sola clase de la historia del agro en Argentina para conocer cómo el aspecto jurídico ha incidido e incide actualmente, digamos, ya que incluso hay un montón de hitos que se han transcurrido en esta relación. Yo traté de hacer un resumen así muy abreviado de todo eso para que conozcan las etapas de la evolución, pero la evolución ya es una sola clase. Pero bueno. En ese cauce, bueno, fundamental los puntos en que se apoya el derecho agrario, social, político, económico y conservativo, que ya es el último aspecto que hablaba de Banco y que se materializó luego con el derecho ambiental. En tercer lugar, esto que decíamos, la Constitución no hace una referencia explícita al agro, más allá de las interpretaciones dinámicas que después se hicieron, pero sí forma parte de la historia y la idiosincrasia propia de nacimiento de la propia Constitución de Alberdi, digamos. La Constitución de Alberdi pensaba un país fuertemente trabajado desde el campo, y a raíz de eso, bueno, el influjo de la inmigración iba a ser muy importante, como fue en sus comienzos, digamos, la nación argentina, y que se materializó, se profundizó, y que se instituyó con los primeros códigos rurales y con las primeras leyes en su momento. Neuquén y Río Negro tienen cláusulas claramente apuntadas a la distribución de tierras y principios de corte social, como vimos, tanto en la Constitución, sobre todo la de Neuquén, que mantiene vigente esta cuestión de la reforma agraria, como la de Río Negro, y también en sus leyes de códigos tierras fiscales. Tanto Neuquén y Río Negro han estatuido políticas fuertemente intervencionistas por un lado y por otra protectorias de aquellos que trabajan la tierra y en contra, digamos, de los terratenientes. Y después finalmente la empresa agraria, que encuentra correlato en la organización de los eslabones de la cadena agropecuaria.
Es decir, la idea del asociativismo como un aspecto fundamental dentro del agro, que a veces no se alcanza a ver. Esto de la empresa agraria, lo mismo por ahí que decíamos, puede ser una sola clase de empresa agraria y de la importancia. Acá vemos por arriba algunos aspectos para que ustedes lo sepan y lo tengan en cuenta, y que ha constituido una política fundamental dentro del derecho agrario en sí. Bueno, con esto finalizamos la clase de hoy, dando inicio a la unidad de derecho agrario. Así que bueno, ahora nos vemos y bueno, respondemos las preguntas que haya al respecto.